Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la grabación correspondiente al tema de los sistemas de ecuaciones lineales, en lo que fundamentalmente vamos a ver, pues vamos a recordar más que ver que era un sistema de ecuaciones lineales, que ya vimos en primero de bachillerato. Vamos a recordar o vamos a ver cómo se puede expresar el sistema de forma matricial y posteriormente vamos a ver dos teoremas, el teorema de Ruche-Frobenius y la regla de Kramer, que nos van a permitir o nos van a ayudar a discutir y resolver el sistema de ecuaciones lineales. Vale. La primera pregunta que vamos a ver pues sería lo que es un sistema de ecuaciones lineales que ya vimos pues, en el curso anterior. Recordar que esta es la expresión que tiene cualquier sistema de m de mano ecuaciones con n de nariz incógnitas y a partir del sistema de ecuaciones se definen dos matrices. La primera es la matriz de los coeficientes, formada por los coeficientes o números que multiplican en cada una de las ecuaciones a cada una de las incógnitas. Fijaros que en la primera fila aparecen los correspondientes a la primera ecuación hasta llegar al igual. Y por columna, si me fijo, pues aparecen los correspondientes a cada una de las incógnitas. Por ejemplo, en la primera columna aparecen los coeficientes que multiplican en todas las ecuaciones a la primera incógnita. Y luego está la matriz ampliada, que normalmente se le representa con una A y una estrella arriba, a asterisco o a estrella, que es como normalmente se lee, que está formada por la misma matriz anterior, la misma matriz de los coeficientes, ampliada, de ahí viene el nombre de matriz ampliada, por una columna más, que es la columna correspondiente a los términos independientes del sistema. Antes de continuar, recordar que la matriz de los coeficientes, o observar, es una matriz m por n, y la matriz ampliada es una matriz m por n más 1. Tiene una columna más. Obviamente, el rango de las dos matrices, veréis después por qué os cuento esto, pues el rango de las dos matrices siempre será el de la ampliada o el mismo que el de A o uno más, dependiendo de que esa columna más que añado, ese nuevo ingrediente que lleva a la familia formada por todas estas columnas, sea o no linealmente dependiente de las anteriores, de los ya antiguos miembros de la familia. Lo podríamos contar de esa manera. Vale. En la pregunta 1 lo que vamos a ver es cómo cualquier sistema de ecuaciones lineales se puede expresar de forma matricial. ¿Vale? Esta hemos dicho que es la expresión, digamos, estándar de un sistema de ecuaciones lineales. Pues yo lo que digo, lo que decimos es que se puede expresar mediante la ecuación matricial que aparece a la derecha. Justificar que esta igualdad es equivalente a esta, pues es fácil, sin más que tener en cuenta que para efectuar las operaciones que aparecen a la izquierda tendría que multiplicar la matriz A, matriz de los coeficientes, por la matriz de las incógnitas, la matriz X. Recordad que para multiplicar matrices tengo que multiplicar las filas de la que está a la izquierda por la, digo la porque solamente tiene una, por la columna de la que está a la derecha. De esa manera, si yo realizase la operación, cuando multiplicase la primera fila por la primera columna me quedaría A sub 1, 1 por X sub 1, más A sub 1, 2 por X sub 2, más A sub 1, n por X sub n. Y eso es lo que me quedaría en la parte superior, que evidentemente tendría que ser igual a B sub 1, pero eso precisamente es, como veis, lo que dice la primera ecuación. De igual forma, si ahora multiplicase la segunda fila por la columna, pues me quedaría A sub 2, 1 por X sub 1, más A sub 2, 2 por X sub 2, más puntos suspensivos, A sub 2n por X sub n. Y ese elemento tendría que ser igual al que está ubicado en la misma posición, pero en la columna de la derecha, la columna B, es decir, tendría que ser igual a B sub 2. Justamente como veis, lo que dice la segunda ecuación. A medida que voy descendiendo con los puntos suspensivos, pues vería que lo que voy obteniendo fila por fila, ecuación por ecuación, pues es justamente lo que viene escrito a la izquierda. Bien, desde esa perspectiva y una vez que hemos razonado o visto que ambas expresiones son equivalentes, el sistema podría resolverse, digo podría porque no siempre va a ocurrir, de forma matricial, si es que existe la matriz inversa, porque en ese caso, multiplicando en ambas partes de la ecuación por la matriz inversa, o lo que es lo mismo, despejando la matriz de las incógnitas, la matriz X, pues yo obtendría que la X vale, como vimos en el tema anterior cuando resolvíamos ecuaciones matriciales, A menos 1 por B. ¿Qué requisitos tiene que tener un sistema para que pueda ser resuelto de forma matricial? Pues que exista la matriz inversa. Digiriendo lo que acabamos de decir, yéndome al tema anterior, el requisito es que que exista la matriz inversa, es decir, que esta matriz sea cuadrada, es decir, que el sistema tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y además de que sea cuadrada, que el determinante sea distinto de cero. Recordad que esos serán los dos requisitos para que una matriz tenga inversa, que sea cuadrada y que el determinante sea distinto de cero.
Por consiguiente, trasladándolo al contexto del sistema, para que un sistema sea resoluble de forma matricial, tiene que ser cuadrado en el sentido de que tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y además la matriz de los coeficientes tiene que tener determinante distinto de cero. Muy bien, aquí viene un ejemplo. Este sería el sistema de ecuaciones en la forma estándar, sistema como veis de tres ecuaciones con tres incógnitas, expresado de forma matricial, pues aquí esta sería la matriz A. Veis que si multiplicase las filas por la columna, pues me quedaría en el primer caso 2x menos y más 3z igual a menos 3, 3x más y menos 5z igual a 7, menos x más 2y menos z igual a menos 4, que es justamente lo mismo que viene aquí escrito a la izquierda. Desde este punto de vista podríamos resolverlo de forma matricial, para lo cual tendría que despejar la matriz X mayúscula, la matriz de las incógnitas, que está formada por una única columna, cuyos ingredientes son las incógnitas del sistema. En general, x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, x sub n. Sabéis que cuando es de tres incógnitas, normalmente las incógnitas no se llama x sub 1, x sub 2, x sub 3, se le suele llamar x y z. En este caso, x y z sería el producto de la inversa de la matriz de los coeficientes por la matriz B, la columna correspondiente a los términos independientes del sistema, ¿vale? Inversa de la matriz de los coeficientes por matriz de los términos independientes. Calculamos la inversa, caso de que la inversa no existiese, no lo podría resolver de forma matricial, en este caso sí que existe, yo lo he calculado y esto es lo que salía. Por consiguiente, y realizando la operación que está ahí arriba, obtendría que los valores de x y z son respectivamente 0, menos 3, menos 2. Dicho de otra manera, x y z sería igual a 0, menos 3, menos 2 y el sistema sería compatible determinado. Bien, vamos a plantear ahora el teorema, el punto 2 del tema, que es el teorema de Rouchet-Frobenius, que vamos a ver que dice algo que es, pues yo creo que casi evidente. Para llegar al teorema de Rouchet-Frobenius, el punto de partida sería el mismo que antes. Esta sería la manera estándar de escribir un sistema de ecuaciones y estas son las dos columnas asociadas con el sistema. La matriz de los coeficientes y la matriz ampliada. Vale. Por lo que vamos a ver es que, al igual que hemos visto antes una posible expresión matricial del sistema de ecuaciones, vamos a ver que este sistema también es equivalente, esta expresión también es equivalente a esta que aparece aquí a la derecha. Fijaros que C sub 1, como aquí indica, es la columna correspondiente a la primera incógnita. C sub 2 es la columna correspondiente a la segunda incógnita. Puntos suspensivos, C sub n es la columna correspondiente a la última de las incógnitas. Vamos a ver con un ejemplo, este que viene aquí, el mismo de antes, que esta expresión es equivalente a esta. Fijaros en el ejemplo de aquí abajo, tendría que la expresión sería x sub 1, en este caso sería x, que multiplica a 2, 3, menos 1, más x sub 2, que en este caso sería y, que multiplica a menos 1, 1, 2, más x sub 3, que multiplica a 3, menos 5, menos 1, igual a menos 3, 7, menos 4. Ver que esta expresión es equivalente a la que está a la izquierda, pues es bastante fácil. Tendría que realizar digo las porque son las operaciones que aparecen a la izquierda, tendría que multiplicar las matrices por el número que está delante. Recordad que para multiplicar un número real por una matriz se multiplican todos los elementos de la matriz por este número, es decir, cuando multiplicase x sub 1 por la columna correspondiente a esa incógnita, por c sub 1, me quedaría 2x sub 1, 3x sub 1 menos x sub 1, más menos x sub 2 más x sub 2 das 2x sub 2. Y aquí me quedaría 3x sub 3 menos 5x sub 3 menos x sub 3. Cuando yo ahora posteriori realizase las sumas, lo que me quedaría es 2x sub 1 menos x sub 2 más 3x sub 3 igual a menos 3, que es justamente lo que dice la primera ecuación. Y análogamente con las otras. Y antes de seguir, vamos a ver lo que fundamentalmente dice el teorema de Rouchet, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Desde un punto de vista, como ya sabemos y vimos en el curso anterior, resolver un sistema es averiguar los valores de la x, de la y y de la z, de modo que se cumplan las tres ecuaciones. Si ahora miro a la derecha, desde esta expresión se abre una nueva perspectiva, porque resolver el sistema será, análogamente, encontrar tres números, me da igual llamarles x sub 1, x sub 2, x sub 3, que x y z, en esencia encontrar tres números, de modo que la columna B, menos 3, 7, menos 4, la pueda escribir como combinación lineal
de las columnas C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Desde esta perspectiva, si el sistema tiene solución, la columna B será linealmente dependiente de las columnas C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Por consiguiente, y mirando aquí arriba, el rango de A será igual que el rango de la matriz ampliada, porque fijaros que la diferencia que hay entre la matriz ampliada y la matriz A es que tiene una columna más. Pero si esa columna más, si ese nuevo miembro B mayúscula que viene a la familia C sub 1, C sub 2, aquí debería poner C sub n, es linealmente dependiente, pues evidentemente el rango no varía. Y eso es lo que dice el teorema de Bruché-Frobenius. El sistema será compatible, tendrá solución cuando existen x sub 1, x sub 2 puntos suspensivos, x sub n, n números, para los cuales se cumple pues esta condición. Caso de que existan esos números, pues eso será equivalente a decir que la columna B es linealmente dependiente de las columnas C sub 1, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, C sub n. Y en ese caso, el rango del conjunto formado por C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n será igual que el rango de esa misma familia si le añado B. Y eso es justamente lo que dice el teorema de Bruché-Frobenius. Porque C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, pues fijaros que es la matriz A, rango de A. Y C sub 1, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, C sub n, B, es la matriz ampliada. Conclusión. Ahí tenemos lo que dice el teorema de Bruché-Frobenius. El sistema será compatible, tendrá solución, si solamente si el rango de A es igual al rango de A estrella. Es decir, cuando el rango de la matriz de los coeficientes es igual que el rango de la matriz ampliada. Aquí lo que viene es una ampliación del teorema de Bruché-Frobenius. La parte, digamos que la parte hasta aquí es justamente lo que hemos visto. El sistema será compatible, tendrá solución cuando el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada. Por tanto, será incompatible cuando el rango de A es distinto del rango de la matriz ampliada. Y además se puede demostrar, como veremos en los ejemplos fácilmente, que cuando el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada igual a n, es decir, al número de incógnitas, fijaros que la n es el número de incógnitas, en ese caso el sistema es compatible determinado, es decir, hay solución única. Mientras que si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, es distinto o menor que n, distinto que n, en ese caso el sistema es compatible indeterminado. Vale, eso sería lo que dice el teorema de Bruché-Frobenius, ampliado, que vamos a digerir en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora en la pregunta 3 un procedimiento que de una manera rápida me va a permitir calcular el valor de las incógnitas, ojo, cuando el sistema tenga solución. Entonces, un sistema de, fijaros que aquí ya no pone m, pone n. Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, aquí ya no pone amn, pone ann. Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas es de Cramer si, como dice aquí, el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas y además el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0. En este caso, cuando el sistema es de Cramer, hay una manera fácil de calcular cada una de las incógnitas. ¿Qué hay que hacer para calcular el valor de la incógnita iésima, de la incógnita x sub i? Pues muy fácil. Tengo que dividir entre el determinante de A, es decir, entre el determinante de la matriz de los coeficientes, el determinante que aparece en el numerador. Y el determinante, fijaros, que aparece en el numerador es el determinante de la matriz de los coeficientes, en el cual, fijaros, he quitado la columna I, que es la que iría aquí en este lugar, C sub 1, C sub 2, puntos suspensivos, C sub I menos 1, aquí iría la C sub I más 1, puntos suspensivos, C sub n, pues lo que hago es quitar la columna I, la correspondiente a esa incógnita, y en su lugar, fijaros que he colocado la columna correspondiente a los términos independientes. Eso es lo que dice la regla de Cramer. Y eso es justamente por lo que vamos a demostrar. Vale. Para llegar a la demostración, pues es fácil partiendo de lo que ya hemos visto anteriormente. Fijaros que si el sistema es de Cramer, el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Como me dice que el determinante es distinto de 0, en ese caso lo que yo sé es que el rango de A vale n.
Pero fijaros que el rango de la matriz ampliada, que tiene una columna más, sería en general o n más 1. Siempre el rango de la matriz ampliada, como ya antes dijimos, será o el mismo que la de A o uno más, dependiendo de que la columna que añado sea o no linealmente dependiente. ¿Qué ocurre? Que cuando el rango de A es máximo, n, el rango de la matriz ampliada no puede ser n más 1, porque fijaros que A estrella es una matriz de dimensión n por n más 1. Por ejemplo, 3 por 4 o 4 por 5. Evidentemente, una matriz 3 por 4, el rango, lo máximo que puede valer es 3, no 4. Ese es el motivo por el cual el rango de A es igual que el rango de la matriz ampliada igual a n, por tanto el sistema es compatible determinado, tal y como hemos dicho antes, que afirma el teorema de Rouchet-Frobenius. Perfecto. Si el sistema es compatible determinado, según lo que hemos visto antes, expresado en función de las columnas, pues lo que tendremos es que existirán n números, x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos, x sub n, de modo que la columna B será combinación lineal de las columnas C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, es decir, se cumplirá esta igualdad. Para calcular los valores de cada incógnita, vamos a hacer la siguiente operación. Voy a coger el determinante de B, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, C sub n. Es decir, lo que he hecho es, en la primera columna, la he quitado y en su lugar he puesto la columna B. Muy bien. Lo que hago ahora es, en vez de poner B, pongo lo que vale B, según lo que está en azul, que sería x sub 1 por c sub 1, más x sub 2 por c sub 2, más puntos suspensivos x sub n por c sub n. Es decir, lo que aquí aparece a la derecha es exactamente lo mismo que aparece aquí, sustituyendo B por su valor. En el paso siguiente lo que hago es utilizar las propiedades de los determinantes. Recordar que cuando en un determinante una fila o columna, en este caso la primera columna, es suma de varios bloques, en este caso de n bloques, lo que puedo hacer con el determinante es separarlo en n determinantes, cogiendo en cada uno de ellos cada una de esos bloques y el resto manteniéndolo igual. Por lo tanto, me quedaría que este determinante separándolo sería determinante de x sub 1, c sub 1, todo lo demás igual, C sub 2, C sub 3, C sub n, más, ahora cojo el segundo bloque de aquí, determinante de x sub 2, C sub 2, todo lo demás igual, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, C sub n, más puntos suspensivos hasta que llego al último. ¿Qué ocurre? Pues que en todos, salvo en el primero, hay dos columnas que son linealmente dependientes. En el segundo sería la primera y la segunda, en el siguiente sería la primera y la tercera, puntos suspensivos, en el último sería la primera y la enésima. Por lo tanto, todos los determinantes, salvo el primero, serían cero por las propiedades de los determinantes. Recordad que cuando en un determinante hay dos filas o dos columnas, en este caso, dos columnas iguales, o linealmente dependientes, como es el caso, el determinante vale cero. Por consiguiente, lo que yo obtendría es, al valer cero todos estos determinantes, el determinante quedaría reducido a esta expresión. Y de nuevo, por las propiedades de los determinantes, cuando una fila o columna está multiplicada por un número, en este caso por x sub 1, ese número lo puedo extraer fuera del determinante. Y esto es lo que obtenemos. ¿Qué ocurre? Pues que de lo que ya he obtenido, fijaros, de esta igualdad, si despejo x sub 1, este elemento pasaría dividiendo, pues obtengo que para calcular x sub 1, lo que tendría que hacer es dividir entre el determinante de c sub 1, c sub 2, c sub 3, puntos suspensivos c sub n, es decir, entre el determinante de A, el determinante de B, C sub 2, C sub 3, C sub n. De igual forma, si en vez de calcular el determinante de sustituir B en la primera columna, calculase el determinante de sustituir B en la segunda columna, o B en la tercera columna, o B en la última columna, pues estas serían de igual forma las expresiones que yo obtendría. Por consiguiente, para calcular x sub i, como dijimos al principio, pues esta es la operación que tendría que llevar a cabo. Habría que decir, ojo, que este procedimiento solamente es válido cuando es un sistema de Cramer. Insisto, cuando es un sistema cuadrado, mismo número de ecuaciones que de incógnitas, y con determinante de la matriz de los coeficientes distinto de cero. Muy bien. Una vez que ya hemos visto la parte teórica, con eso tenemos suficiente, vamos a empezar a realizar problemas. Dice en el ejemplo 1, discutir y resolver ese sistema.
me iría, evolucionaría al curso anterior y un procedimiento, una forma o una manera, pues es resolverlo utilizando el método de Gauss. Recordad que el método de Gauss, en esencia, lo que hace es, como que voy yendo hacia la derecha, triangularizar el sistema. Es decir, en el primer paso consigo que desaparezca, que aparezcan ceros en los lugares correspondientes a la primera incógnita. En el siguiente paso, a partir de la tercera ecuación y todas las que hubiese hacia abajo, consigo que desaparezca la segunda incógnita. De esa manera, haciendo transformaciones Gauss, consigo que el sistema se triangularice, ¿vale? Por lo tanto, el sistema que yo tenía sería equivalente, porque eso es lo que hay que tener en claro, cuando en un sistema se llevan a cabo transformaciones Gauss, el sistema es equivalente, tiene las mismas soluciones. Una vez que desemboco en este sistema que es triangular, es fácilmente resoluble de abajo arriba. De la última ecuación saco lo que vale la z, me voy ahora a la ecuación de arriba donde pone z, pongo su valor y despejo la y, que sería 9 menos 3z dividido entre 5. En este caso sería 9 menos 3 por 3 porque la z vale 3 dividido entre 5, que quedaría 0. Y ahora me iría a la primera ecuación y despejaría la x. De esa manera obtendría que el sistema es compatible determinado y que sus soluciones son x y z menos 1, 0, 3. He dicho sus soluciones, debería haber dicho su solución, porque si es compatible determinado tiene una única solución. Obviamente cada una de esas soluciones está formada por tres ingredientes, valor correspondiente a cada una de las tres incógnitas. Bien, por Kramer, la primera pregunta, ¿es resoluble utilizando la regla de Kramer? Pues sí, es resoluble utilizando la regla de Kramer porque es un sistema cuadrado y el determinante de la matriz de los coeficientes vale 14, distinto de 0. Si hacéis este determinante, regla de Sarrus, veis que rápidamente vale 14. ¿Qué tengo que hacer para calcular de una manera rápida cada una de las tres incógnitas? Pues para calcular el valor de la x, en el denominador tendré que poner el determinante de a que vale 14. Para calcular el valor de la y, en el denominador análogamente pongo el valor del determinante de la matriz de los coeficientes, 14, y de igual forma para la z. Si voy a calcular el valor correspondiente a la primera incógnita, sustituyo, cambio la primera columna de a, la correspondiente a la x, en este caso 2 menos 3 menos 1, y en su lugar coloco la de los términos independientes, menos 5, 9, 7. Todo lo demás, como veis, lo mantengo igual. De esa manera, realizando las operaciones, el valor de la x me quedaría menos 1. Para calcular el valor de la y, pues me voy a la columna, a la matriz A y cambio la columna de la y, la columna de las incógnitas, 3, 1, 1, por menos 5, 9, 7. Hago las operaciones, me quedaría en este caso 0. Y análogamente, para calcular el valor correspondiente a la z, cambiaría la tercera columna, la de la z, por la de los términos independientes. Y el sistema, pues evidentemente tengo la misma solución que antes, compatible determinado, y el valor de x y z sería menos 1, 0, 3. Matricialmente, ¿sería resoluble el sistema de forma matricial? Pues sí, sería resoluble de forma matricial, ¿vale? Sería resoluble de forma matricial porque en este caso, como el determinante es distinto de 0 por ser de Kramer, existe la matriz inversa. Por lo tanto, podría calcular el valor de las incógnitas, x y z, multiplicando la inversa de la matriz de los coeficientes por la, perdón, de la matriz de los coeficientes, sí, por la columna de los términos independientes. Y me queda análogamente menos 1, 0, 3. Vale. Vamos a ver ahora el ejemplo 2. El ejemplo 2, que va a ser un ejemplo de sistema con infinitas soluciones, es decir, compatible indeterminado, ¿vale? Por Gauss, pues exactamente igual. Me pongo a hacer transformaciones Gauss y recordar que una vez que yo estoy haciendo transformaciones Gauss, cuando alguna fila es una fila completa de ceros, pues evidentemente la quito. Porque si reescribiese esa ecuación, la tercera ecuación en este caso sería 0 igual a 0, ¿vale? Eso tiene su explicación de que esa fila o esa columna, en este caso esa fila, esa ecuación, sería una combinación lineal de las anteriores. Voy a volver hacia atrás, que me he ido sin darme cuenta. Vale. ¿Qué tendría que hacer una vez que llego aquí? Pues reescribir el sistema y resolverlo. Si se triangulariza, una vez que he llegado abajo, la reescritura del sistema, la primera ecuación está claro que es x más y menos 2z igual a 6. Aquí, a la par que he reescrito la ecuación, la he simplificado entre 3, ¿lo veis? Menos y más z igual a menos 2. Y cuando se resuelve un sistema por el método de Gauss, siempre, una vez que se ha triangularizado, se empieza a resolver de abajo a arriba. Cuando en alguna ecuación tengo que despejar dos incógnitas
3 incógnitas, 4 incógnitas, en general más de una incógnita, a todas menos a una las tengo que identificar o llamar parámetros. En este caso, yo llamo a z igual a lambda y lo que me quedaría despejando la i, fijaros que para despejar la i, lo más cómodo sería o bien cambiar de signo, i menor z igual a 2, o bien la i mentalmente despejándola a la derecha, ¿vale? Me quedaría entonces 2 más z igual a i. De cualquiera de las formas, si a z le llamo lambda, despejando la i me quedaría i igual a 2 más lambda. Me voy a la ecuación de arriba, donde pone i pongo 2 más lambda, donde pone z pongo lambda y hago las operaciones y despejo la x. Y si hacéis las operaciones os queda que la x vale 4 más lambda. Por consiguiente, en este caso, el sistema tiene infinitas soluciones. Las soluciones son, digo ahora las con toda propiedad, x y z igual a 4 más lambda, 2 más lambda y lambda. Habría que decir que la lambda es cualquier número real. Lambda es cualquier número real, por eso el sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a ver ahora por Kramer. Bien, lo primero que tengo que tener claro es que si cojo ahora el determinante de la matriz de los coeficientes, el determinante me sale 0. Si vuelvo al tema anterior, recordar que eso significa que el rango es menos que 3. Tened cuidado que es automático, rango de A menor que 3 y pones que el rango vale 2. No necesariamente, ¿eh? Después veremos un ejemplo en el cual el rango no va a ser 2. Podría ser 1 e incluso 0. Para ver si el rango es 2, lo que tengo que hacer es identificar dentro de la matriz algún determinante 2 por 2 que sea distinto de 0. Yo siempre tengo la manía de empezar probando por el vértice superior izquierdo. Fijaros que en este caso, ese determinante que está señalado vale distinto de 0. En concreto vale menos 2 menos 1, es decir, valdría menos 3, distinto de 0. Y que este determinante sea distinto de 0, eso es lo que tienes que entender muy bien, te asegura que la primera columna y la segunda columna son linealmente independientes. O si lo quiero mirar por ecuaciones, la primera ecuación y la segunda ecuación son linealmente independientes. Vuelvo a repetir. Busco dentro de la matriz algún determinante 2 por 2 distinto de 0, normalmente lo habrá, podría ocurrir que no lo hubiese, después lo veré, y eso me permite afirmar que la primera columna y la segunda columna son linealmente independientes. O, si lo quiero mirar por filas, la primera fila y la segunda fila son linealmente independientes. Conclusión, que el rango vale 2. Importante también, si he dicho que la primera y la segunda son linealmente independientes, eso me permite afirmar que la tercera columna es linealmente dependiente de estas dos. ¿Por qué? Pues fijaros, si estas dos he dicho que son linealmente independientes, y eso lo puedo afirmar porque el determinante es distinto de 0, si esta también fuese linealmente independiente de estas dos, el rango sería 3. Pero el rango es imposible que sea 3 porque el determinante es distinto de 0. ¿Vale? Ese es el motivo por el cual esta columna es linealmente independiente. ¿Vale? Pues ya está. Quedaros con ello, que entre estas dos columnas habrá algún tipo de relación. Perfecto. Voy a calcular ahora el rango de la ampliada. Yo ya sé que el rango de A vale 2. El rango de la ampliada, fijaros, la matriz ampliada es la misma matriz ampliada, de ahí su nombre, con la columna 6, 0, menos 6. Para calcular el rango de esta matriz, fijaros que yo ya no podría aquí hacer el determinante, salvo que pudiese quitar alguna columna. Y esa es la gracia. Como esta columna yo he visto que aquí arriba, que era linealmente dependiente de estas dos, esta columna la puedo quitar. Lo cual me permite que para calcular el rango de la ampliada, quitando esa columna, la transformo en una matriz 3 por 3, una matriz cuadrada. Y la manera más rápida de calcular el rango de una matriz cuadrada es haciendo el determinante. Si el determinante saliese distinto de 0, el rango sería 3. Si el determinante de saliese 0, el rango sería menos de 3. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que si haces el determinante, verás que sale 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada no vale 3. ¿Cuánto valdría entonces? Pues valdría evidentemente 2 también. Porque siempre el rango de la ampliada, como tiene una columna más, será el mismo o uno más. Si hemos descartado el que sea uno más, pues por narices tendrá que ser el mismo. Conclusión,
El rango de A es igual que el rango de la matriz ampliada, por lo tanto, según hemos visto, el sistema sería compatible indeterminado. Y es importante ahora lo que sigue, porque lo que voy a hacer es resolverlo utilizando la regla de Kramer. Lo dirá, por Kramer. Hemos dicho antes que para poder resolver un sistema por la regla de Kramer, el sistema tendría que ser cuadrado, cosa que sí que se cumple, pero ojo, hemos dicho hace un momento que el determinante de la matriz de los coeficientes tenía que ser distinto de cero, y en este caso era cero. ¿Qué es lo que yo hago? Pues lo que yo hago es reducir el sistema, y eso es lo que tengo que aprender a hacer. En este caso, fijaros que hay una ecuación que puedo quitar. ¿Por qué esta ecuación yo digo que es linealmente dependiente del ardor de arriba? Pues porque si no el rango de la ampliada valdría 3 y el rango de la ampliada hemos visto que valía 2. Eso me permite a mí eliminar la tercera ecuación. Pero además hay una columna, la tercera, la columna de la z, que es linealmente dependiente de las otras dos. Eso me permite que para cada valor de la z yo sea capaz de averiguar las otras. Conclusión. Resuelvo el sistema haciendo parámetro z igual a lambda, la que es linealmente dependiente, y cogiendo las dos primeras ecuaciones. De esa manera el sistema me queda, fijaros que la primera ecuación sería x más y igual a 6 más 2 lambda, ¿vale? La lambda que ha dejado de ser una incógnita porque se ha convertido en un parámetro en un número, me lo llevo a la derecha. Y la segunda de las ecuaciones sería x menos 2y igual a 0 menos lambda, es decir, a menos lambda. Y lo que he conseguido es transformar mi sistema en otro sistema reducido y, ojo, este sí es un sistema de Kramer. ¿Por qué es un sistema de Kramer? Porque es un sistema 2 por 2, mismo número de ecuaciones que de incógnitas, y el determinante de la matriz de los coeficientes de este sistema, no de este, fijaros que el determinante es menos 3, el que todo el rato he venido señalando. De ahí la importancia siempre de poder seleccionar dentro de la matriz un determinante distinto de cero. ¿Qué hago para resolverlo? Pues utilizar la regla de Kramer. Para ello lo que haría es, para sacar lo que vale la x, dividir entre el determinante de a, que vale menos 3, lo que resulta de, en vez de poner la primera columna, que es la de la x, 1, 1, en su lugar coloco los términos independientes, 6 más 2 lambda menos lambda. Haciendo las operaciones, la x me queda 4 más lambda. Y la y, cambiando en este lugar la segunda columna, la de la y, 1 menos 2 por la de los términos independientes, pues me queda 2 más lambda. De esa manera, esta sería la solución que yo obtendría, que es la misma que antes obtuve utilizando el método de Gauss, ¿vale? Quedaros con esto que es importante. Para resolver un sistema, hemos dicho, mediante la regla de Kramer, el sistema en principio tiene que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y el determinante de la matriz de los coeficientes tiene que ser distinto de cero. Cuando el sistema tiene infinitas soluciones, se puede reducir, lo cual me va a permitir resolverlo en muchos de los casos utilizando la regla de Kramer. Vale, me quedaría ahora intentar resolverlo matricialmente. Digo intentar resolverlo, porque este es de los que no podría resolver matricialmente, porque a pesar de que es un sistema cuadrado, la matriz no tiene inversa, puesto que el rango era 2 por ser el determinante distinto de 0. Por lo tanto, este sistema no puede ser resuelto de forma matricial. Pasamos ahora a un tercer ejemplo, que como seguro que os estáis imaginando, pues va a ser un sistema incompatible. Tengo aquí este sistema, que es incompatible, y lo que voy a hacer es tratar de resolverlo por Gauss. La manera que tiene el método de Gauss de avisarte de que el sistema es incompatible es cuando en alguno de los pasos me sale una igualdad que sería imposible. Por ejemplo, esta tercera ecuación sería 0 igual a menos 3. Por lo tanto, el sistema sería incompatible. Perfecto. Voy a resolverlo, o voy a intentar, mejor dicho, resolverlo utilizando la regla de Kramer. ¿Qué ocurre? Pues que si calculo el determinante de A, en este caso me queda 0. El determinante de A vale 0. Lo podéis hacer y veréis que vale 0. Por lo tanto, el rango de la matriz de los coeficientes es menos de 3. ¿Será 2? Será 2 siempre y cuando yo, en esta matriz,
sea capaz de encontrar alguna submatriz 2 por 2 cuyo determinante sea distinto de cero. En este caso es fácil de elegir. Cualquier trozo que yo eligiese tendría un determinante distinto de cero. Yo, por ejemplo, me quedo igual que antes con el vértice superior izquierdo y eso me asegura que la tercera columna es linealmente dependiente de estas dos. Como este determinante es distinto de cero, estas dos columnas son linealmente independientes. Por lo tanto, el rango valdría 2. ¿Por qué no vale 3? Vuelvo hacia atrás, porque el determinante valía 0. Si el determinante vale 0, el rango no es 3. Dicho con otras palabras, hay una columna que tiene que ser linealmente dependiente de las otras dos. Esta de aquí. Esta columna es linealmente dependiente de estas dos. A ver, se ve incluso a ojo. Si yo sumo la primera y la segunda y cambio de signo, es decir, la tercera columna sería menos c sub 1 menos c sub 2. Esa sería la combinación lineal que me permite expresar la tercera columna en función de la primera y de la segunda. Pero aunque yo no lo viese, puedo afirmar que esta tercera columna es linealmente dependiente porque si no lo fuese el rango sería 3, lo cual es imposible, aunque se ha pesado por tercera vez lo digo, puesto que en ese caso el determinante sería distinto de 0. Bien, sabiendo que ya el rango de A vale 2, me voy a calcular ahora el rango de la ampliada. Cojo la matriz ampliada y me ocurre exactamente lo mismo. Yo para calcular el rango de esta matriz podría hacerlo por Gauss, transformaciones Gauss, o si fuese capaz de eliminar alguna columna, lo reduciría a una matriz cuadrada, por consiguiente podría hacerlo con el determinante. Y esto último es lo que voy a hacer. Esta columna, esta columna es linealmente dependiente de estas dos, eso lo voy aquí arriba, por consiguiente la puedo eliminar, porque no olvidemos que cuando calculamos el rango estamos viendo las filas o las columnas que son linealmente independientes. Cuando tú veas alguna que no lo es, la elimino. Haría el determinante y podría ocurrir que saliese distinto de 0, en cuyo el rango sería 3, o que saliese como antes 0, en cuyo caso el rango sería 2. Pues en este caso ocurre que sale distinto de 0, en concreto salía 9. Por lo tanto, el rango de la ampliada valdría 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Teorema de Rouchet. Como el rango de A2 es distinto que el rango de la matriz ampliada, el sistema es incompatible. ¿Vale? Matricialmente, pues lo mismo que el anterior. La matriz A es cuadrada, pero su determinante es distinto de 0, por lo tanto no hay inversa, luego no es resoluble de forma matricial. ¿Vale? Y lo que nos vamos a centrar ahora es en la discusión y resolución de problemas de sistemas, dependientes de un parámetro. Me dan ahí ese sistema de ecuaciones y me dicen que lo discuta y que lo resuelva dependiendo de los parámetros, de los valores, del parámetro m. Lo primero que tengo que tener claro es que para cada valor de la m, por ejemplo, para m igual a 1 tendré un sistema concreto. Para m igual a 2, otro sistema concreto. Para m igual a menos 4, otro sistema concreto. Para m igual a un medio, no tiene por qué ser números enteros, son reales, otro sistema concreto. Para m igual a 0,6, otro sistema concreto. Es decir, aquí tendría en realidad infinitos sistemas de ecuaciones. Parece esperable que dependiendo de lo que valga la m, el sistema tenga o no solución. E incluso parece razonable que una vez tendrá solución, una única solución compatible determinado, otras veces no tendrá solución e incluso otras veces tendrá infinitas soluciones. Y esto es justamente lo que va a ocurrir. Para ello, lo que yo hago es utilizar el teorema de Rouchet-Frobenius. Cojo las dos matrices, la matriz de los coeficientes, la matriz A, que sería 1 menos 1, 3, 1m, 0, cuidado con ese 0, 2, 2m, y la matriz ampliada es la misma matriz, ampliada con una columna más, que es la columna de los términos independientes. Bueno, antes de seguir, lo máximo que podrían valer tanto el rango de A como el rango de la ampliada serían 3, porque tiene 3 filas, ¿no? Cuidado que nos despiste el que esta tenga 4 columnas para caer en el error de pensar que esta matriz pudiera tener rango 4. Es imposible. Es imposible una matriz 3 por 4 que el rango sea más de 3. Lo máximo que puede valer el rango de ambas matrices es 3. Para ello lo que hago es calcular el rango de la matriz que sea cuadrada. Yo voy a ver que en este caso la matriz que es cuadrada es la matriz A y para calcular el rango pues hago su determinante. El determinante de la matriz, si lo hacéis utilizando la regla de Sarrus, por ejemplo, que es rápido,
me queda m cuadrado menos 5m más 6, lo podéis ver. Y lo siguiente que voy a hacer siempre una vez que he hecho el determinante es igualarlo a cero. Si lo igualo a cero, resuelvo la ecuación, las dos soluciones que yo obtuve que salen son m igual a 2 y m igual a 3. Y ya tengo ahí los tres casos que voy a tener. El primero es cuando la m no vale 2 ni vale 3, que ya os digo que va a ser el caso sencillo. El siguiente cuando la m vale 2 y el tercero cuando la m vale 3. Esas son las tres opciones, las tres posibilidades, los tres casos que va a haber en este sistema. Bien, primer caso que ya os dije que va a ser el fácil. ¿Qué ocurre si la m es distinto de 2 y la m es distinto de 3? Pues evidentemente, mirando aquí, yo sé que el determinante va a ser distinto de 0, porque vuelvo a repetir que el determinante vale 0 cuando la m vale 2 y la m vale 3. Si lo digo al revés, que la m no es ni 2 ni 3, pues el determinante no es distinto de 0. Eso me permite afirmar que el rango de A es 3. ¿Cuánto valdrá entonces en este caso el rango de la ampliada? Pues fijaros que el rango de la ampliada es siempre el mismo o uno más. Pero como quiera que la matriz ampliada tiene tres filas, es imposible que el rango de la ampliada fuese 4. Ese es el motivo por el cual puedo afirmar que es 3. Aquí habría que poner si acaso entre paréntesis, pues es una matriz 3 por 4, en fin, lo que queréis poner. Eso me permite afirmar, utilizando el teorema de Rouchet-Frobenius, que el sistema es compatible determinado, ¿vale? Como en el enunciado me dice y resolver cuando sea posible, pues tendría que sacar lo que vale la x, la y y la z. ¿Qué hago para sacar lo que vale la x? Pues abajo poner el determinante de A, regla de Kramer. ¿Qué haría para sacar lo que vale la y? Pues abajo pondría el determinante de A. Y para sacar lo que vale la z, pues abajo pondría el determinante de A. Para sacar lo que vale la x, cambiaría la columna correspondiente a la x, menos 1, perdón, 1 menos 1, 3, lo demás lo mantengo igual, y en su lugar coloco 2, 0, 4, que es la columna de los términos independientes. Si hacéis las operaciones, eso es lo que quedaría, 2m cuadrado más, perdón, menos 8m más 8. Análogamente, para calcular la y, cambio la columna segunda por la de los términos independientes. Para calcular la z, cambio la tercera columna por la de los términos independientes. Y una vez que he hecho estas operaciones, ya lo que he hecho aquí es simplificar, ¿vale? Simplificando, esta sería el valor correspondiente a la x, a la y y a la z. Vamos a ver ahora el segundo caso. ¿Qué ocurre cuando la m vale 2? Pues lo primero que tengo que tener claro, volviendo hacia atrás, es que cuando la m vale 2, fijaros que el determinante es distinto de 0. Por consiguiente, si el determinante es distinto de 0, el rango de A es menor de 3. La pregunta es, si es menor de 3, a ver, lo previsible es que sea 2. Pero tendré que mirar dentro de la matriz para asegurarme de que haya algún trozo 2 por 2 cuyo determinante sea distinto de 0. Por ejemplo, este, ¿lo veis? El determinante que estoy señalando valdría 3, 2 más 1, 3, por consiguiente distinto de 0. El hecho de que el rango sea 2 me permite a mí asegurar que la tercera columna es linealmente dependiente de estas dos, porque si no, el rango sería 3, lo cual es imposible porque el determinante es distinto de 0. Perdón, 0, lo mismo que os he contado antes. Ya sé que el rango de A vale 2, voy a calcular ahora el rango de la ampliada. Me escribo la matriz ampliada cuando la m vale 2, y lo mismo que os dije antes, para calcular el rango de esta matriz lo podría hacer por el método de Gauss, ciertamente no tardaría mucho, pero es más rápido por determinantes si soy capaz de eliminar una columna. ¿Hay alguna columna que tú puedas eliminar porque sea linealmente dependiente? Sí, esta de aquí. La elimino y automáticamente calculo el determinante. ¿Qué ocurre en este caso? Que el determinante vale 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada no vale 3. Si este determinante fuese distinto de 0, el rango de la ampliada valdría 3. No es el caso. Conclusión. El rango de A y el rango de la ampliada son iguales. El sistema es compatible. Pero el valor en el cual coinciden no coincide con el número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, es compatible indeterminado. ¿Qué hago para resolverlo? Pues lo que ya os conté antes. Reduzco el sistema. Fijaros que la ecuación que podría quitar, mirando aquí, es la tercera. La tercera ecuación la podría quitar. ¿Vale? ¿Qué haría entonces? Pues quitaría la tercera ecuación, porque el rango vale 2,
y la primera y la segunda ecuación son linealmente independientes, y la tercera incógnita, la z, es la que llamaría parámetro. Fijaros que quito la ecuación que no involucra este determinante y hago parámetro la incógnita que no involucra este determinante. Hago z igual a lambda y me quedo con la primera y con la segunda de las ecuaciones. Y de esa manera lo reduzco pasando a un sistema que es de Cramer. Es un sistema 2 por 2. El determinante de la matriz de los coeficientes es 1, 1 menos 1, 2, cuyo determinante es 3 distinto de 0. Por lo tanto, es resoluble utilizando la regla de Cramer. A ver, yo lo resuelto aquí por la regla de Cramer. Posiblemente sería más, yo creo que más inteligente haberlo hecho por el método de reducción de toda la vida. Fijaros que si sumase las ecuaciones, sumando las ecuaciones me quedaría 3i igual a 2 menos 4 lambda. Despejando la i me quedaría 2 tercios menos 4 tercios de lambda, que fijaros que es lo que me queda aquí. Una vez que sé lo que vale la i, me voy a cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo a la primera, donde pone i pondría 2 tercios menos 4 tercios de lambda y despejaría la x. Otra manera es, pues como yo lo he hecho aquí, utilizando la regla de Cramer. Tampoco se tarda tanto, porque al hacer un determinante 2 por 2 se tarda poco. Y de esta manera, así serían las infinitas soluciones que tiene el sistema cuando la m vale 2. ¿Qué me queda por ver? Pues cuando la m vale 3. ¿Qué ocurre cuando la m vale 3? Pues que también, fijaros, volviendo hacia atrás al principio, que el determinante de a vale 0, por lo tanto el rango de a es menor que 3. Veo si dentro de la matriz A, cuando la m vale 3, hay algún subdeterminante distinto de 0, lo hay, este de aquí, por lo tanto el rango sería 2. Y esta columna, igual que todo el rato estamos contando, sería linealmente dependiente de las dos primeras. Calculo ahora el rango de la matriz ampliada. Esta columna la elimino por lo que estamos explicando todo el rato. Por lo tanto, paso a calcular el rango de una matriz que es cuadrada y lo más rápido es hacer su determinante. Como en este caso el determinante es distinto de 0, el rango de esta matriz y por consiguiente de la ampliada vale 3. Teorema de Ruche-Frobenius. Rango de A estrella diferentes, pues el sistema sería incompatible. ¿Vale? Vamos a ver aquí un ejemplo que lo he puesto pues, para hablaros de los sistemas homogéneos. ¿Qué son los sistemas homogéneos? Pues los sistemas homogéneos son aquellos en los cuales los términos independientes son todos ceros. ¿Lo veis? 0, 0, 0. ¿Qué es lo que caracteriza a un sistema homogéneo? Pues que nunca son incompatibles, ¿no? Razonar o justificar el que nunca son incompatibles, pues es bien fácil, ¿no? Desde un punto de vista de la expresión estándar de un sistema, fijaros que nunca es incompatible, porque una solución que seguro que me vale es x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ¿no? Desde la perspectiva del teorema de Ruche-Frobenius, otra justificación diferente, pues fijaros que en este caso el rango de la ampliada sería siempre igual que el rango de A, porque cuando voy a escribir la ampliada, la columna que añado es una columna de ceros, y una columna de ceros es siempre linealmente dependiente. Por lo tanto, nunca va a hacer que el rango aumente. Ese es el motivo por el que un sistema homogéneo nunca es incompatible. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pues partiendo de esa premisa o de esa información, cojo la matriz A, cojo la matriz ampliada y me calculo el rango a través del determinante de aquella que sea cuadrada. En este caso, la matriz A. Yo aquí lo tengo hecho, el rango de A queda menos m cubo más 3m más 2. Tendría que hacer ahora el determinante de A igualarlo a 0 y las soluciones que a mí me salieron son m igual a menos 1 y m igual a 2. Y automáticamente tendría los tres casos. Primer caso, cuando la m ni vale menos 1 ni vale 2, que va a ser el sencillo. Segundo caso, cuando la m vale menos 1. Tercer caso, cuando la m vale 2. Siempre es igual. ¿Qué ocurre cuando la m no vale menos 1 ni la m vale 2? Digo que ese es el caso sencillo porque, viendo que el determinante valía 0 en menos 1 y 2, si la m no vale ni menos 1 ni 2, yo puedo afirmar que es distinto de 0. Eso me asegura que el rango sea 3 y el de la ampliada también sería 3. ¿Por qué sería 3? Pues en este caso, evidentemente, porque le añado una columna de ceros. Pero aunque no añadís una columna de ceros, porque la matriz ampliada es 3 por 4, pues es imposible que el rango sea mayor de 3.
Por tanto, el sistema es compatible determinado y para resolver el sistema, pues lo único que tengo que tener claro es que un sistema homogéneo, cuando es compatible determinado, la solución es la trivial 0, 0, 0. Pues esa sería la solución 0, 0, 0. Perfecto. ¿Qué ocurre ahora cuando la m vale menos 1? Pues cuando la m vale menos 1, el determinante de A vale 0, como vi antes. Eso me asegura que el rango de A sea menor que 3. La respuesta es, tened cuidado, ya lo dije antes, porque un acto reflejo es que uno pone que sea 2. Vamos a ver si es 2. Porque en este caso, para ver si es 2, me pongo a buscar dentro de la matriz algún trocito distinto de 0 y no lo hay. ¿Vale? No lo hay. Fijaros que cualquier trocito que yo vea, veo que siempre el determinante es 0. 6 por 3, 18 menos 18, 0. A poco que me lo piense, si pienso, por ejemplo, en las filas o si pienso en las columnas, por ejemplo, pensando en las filas, la primera y la tercera claramente son iguales y ambas son el doble de la segunda. Si pienso en columnas, la segunda columna y la tercera son iguales y la primera es la contraria. Por lo tanto, el rango vale 1. Cuidado, ¿eh? Que uno, cuando el determinante es igual a 0, automáticamente pone rango de A igual a 2. Eso es cierto en la mayoría de los casos, pero no siempre. En este caso, fijaros que el rango de A vale 1. ¿Vale? Bien. Voy a calcular ahora el rango de la matriz ampliada. Y evidentemente el rango de la matriz ampliada pues también vale 1. Fijaros que en este caso podría quitar esta columna y esta columna que son linealmente dependientes y también la última que es de 0. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas ecuaciones son con las que me tengo que quedar? Pues evidentemente solamente con una, porque si el rango de la ampliada vale 1, eso significa que solamente hay una ecuación linealmente independiente. La primera, por ejemplo, la que quiera coger. Y de las incógnitas, exactamente lo mismo, ¿no? Me tengo que, en este caso, quedar con una sola incógnita y hacer parámetro tanto la y como la z. Hago y igual a alfa, z igual a beta, me quedo con la primera ecuación, que sería menos x más y más z igual a 0, y despejo la x. Y así obtengo las infinitas soluciones. X y z igual a alfa más beta, alfa y beta. Sistema compatible indeterminado, fijaros que en este caso con dos parámetros. A ver, me voy a meter un poquito en camisa de once varas. Cuando veamos el tema siguiente, que es el tema de geometría, veré que en este caso la solución es un plano. Algo que depende de dos parámetros es un plano. Quedaros con la idea de que un plano tiene dos dimensiones. Mientras que algo que depende de un parámetro es una recta. Una recta solo tiene una dimensión. Pero bueno. Y me queda ahora por ver qué ocurre cuando la m vale 2. Muy bien. Cuando la m vale 2, volviendo de nuevo hacia atrás, el determinante vale 0, por lo tanto el rango de A será menos que 3. ¿Será 2? Pues en este caso sí, porque fijaros que hay un determinante dentro de la matriz, 2 por 2, distinto de 0. Por el mismo motivo que todo el rato, la tercera columna es linealmente dependiente de las dos primeras. Eso me permite que cuando voy a calcular el rango de la ampliada, la tercera columna la puedo quitar, ¿vale? Y el rango de la ampliada vale 2 porque he añadido una columna de ceros. Conclusión, haciendo z igual a lambda, y quedándome con las dos primeras ecuaciones, ¿vale? Pues de la última ecuación, claro, aquí despejaría menos x, la x que vale lambda, y estas serían las infinitas soluciones. Diferencia, un parámetro, por lo que dije antes. Esto sería una recta, mientras que lo que me salía antes sería un plano. Y vamos a ver, por último, un caso en el cual vais a ver la particularidad que tiene. Me dicen lo mismo que antes, discutir y resolver cuando sea posible ese sistema en función de los diferentes valores del parámetro m. Pues muy bien, yo voy a utilizar, igual que antes, para discutirlo, el teorema de Ruche-Frobenius, y lo que hago es coger la matriz A y la matriz A estrella. ¿Qué ocurre? Pues que ahora la que es cuadrada no es A, es A estrella. Pues lo primero que yo haría es el determinante de la matriz ampliada. Si lo hacéis, me quedaría menos 17m más 68. Si igualo a 0 el determinante, pues me quedaría que la m es 4. Y ya tengo, en este caso, dos casos. Cuando la m vale 4,
cuando la m no vale 4. Siempre empiezo por el más sencillo, que es cuando la m no vale 4. En este caso, si la m es distinto de 4, fijaros que el determinante de la matriz ampliada sería distinto de 0. Por lo tanto, el rango sería 4. ¿Cuál sería entonces el rango de A? Pues fijaros que el rango de A tendría que ser o el mismo o uno menos. Tened cuidado que no puede ser 4 porque la matriz A solo tiene 3 filas. Es imposible que el rango de A, que en este caso es una matriz 4 por 3, sea 4. Por consiguiente, será 3. Como los dos rangos no coinciden, sería un sistema incompatible. Vale. ¿Qué ocurre ahora cuando la m vale 4? Pues cuando la m vale 4, este es el sistema que me quedaría. Y yo lo que haría, que es lo que aquí viene hecho, hacerlo por el método de Gauss. ¿Vale? Yo siempre lo hago así. Cuando tengo un sistema 4 por 4, ¿vale? Un sistema de este tipo, con 4 ecuaciones y 3 incógnitas, pues yo lo hago por el método de Gauss. Lo he hecho por el método de Gauss, al final me queda, una vez que ya lo he triangularizado, este sistema, y me queda que la solución es menos 4, 1, 1. Resulta un sistema compatible determinado. Y hasta aquí llego. Os voy a hacer después otro vídeo en el cual, pues aparte de lo que viene ahí, os voy a enseñar cómo a partir de con la calculadora se puede ver el método de Gauss, es decir, cómo se puede hacer con la calculadora blanca, el método de Gauss, más algunos manejos básicos con la calculadora, pues por ejemplo, calcular el rango de matrices, hacer determinantes. Ese es el vídeo que después os haré. Pues muchas gracias y espero que haya quedado claro. Chao.